En este video explicaremos cómo se puede obtener la distribución de sumas de variables aleatorias independientes utilizando la función generadora de momentos. El corazón de este método es esta proposición que tenemos aquí escrita. Si x1, x2 y así sucesivamente hasta xn son variables aleatorias independientes y tales que la función generadora de momentos de x sub i existe para toda i corriendo desde 1 hasta n, entonces la función generadora de momentos de esta variable, que es la suma desde i igual a 1 hasta n de las x's evaluada en t, es igual al producto de las funciones generadoras de momentos desde i igual a 1 hasta n de cada una de las x's evaluadas en la misma variable t. Lo que nos está diciendo esta proposición es que si tenemos una colección de n variables aleatorias independientes, tales que la función generadora de momentos de cada una sí existe, entonces es particularmente sencillo encontrar la función generadora de momentos de su suma. Simplemente hay que multiplicar las generadoras de momentos individuales. Y el método pues consiste en que hagamos este producto de generadoras de momentos, ya que conocemos la distribución de cada una de ellas y por ende conocemos sus generadoras de momentos. Y al final vemos si este producto se parece a alguna generadora de momentos de alguna distribución conocida. Pero antes de ejemplificar cómo se utiliza esto, vamos a demostrarlo formalmente. La demostración es muy sencilla. Por definición, la función generadora de momentos de esta variable aleatoria que representa la suma evaluada en t, pues va a ser la esperanza del exponencial de t por esa variable aleatoria que es la suma. Luego aquí arriba podemos meter esta t a la suma porque es constante con respecto del índice. Y entonces esta generadora nos queda como la esperanza del exponencial de la suma desde igual a 1 hasta n de t por xi. Ahora, por propiedades de los exponentes, el exponencial de una suma se puede ver como el producto de la base del exponente por cada uno de los elementos de la suma. Entonces, esta esperanza la podemos ver como la esperanza del producto desde igual a 1 hasta n de e a la t por xi. Y aquí es donde utilizamos la hipótesis de que las variables son independientes, porque algo que cumplen las variables aleatorias independientes es que la esperanza de un producto de funciones que solamente dependan cada función de una sola de estas variables siempre se puede ver como el producto de las esperanzas de esas funciones individuales. Esto es algo que tienen como propiedad las variables aleatorias independientes, por eso aquí le puse este simbolito de independencia. Entonces, por independencia, esto se va a ver, esta generadora se va a ver como el producto desde igual a 1 hasta n de la esperanza de e a la t por xi, pero esta esperanza de aquí, que está dentro del producto, pues es justo la definición de la función generadora de momentos de la variable aleatoria xi. De esta forma hemos probado que si hay independencia, la generadora de momentos de una suma es el producto de las generadoras de momentos individuales. Ahora vamos a ver las aplicaciones de este resultado. Claramente se utiliza para encontrar la distribución de la variable aleatoria x cuando se define como la suma desde igual a 1 hasta n de unas variables aleatorias x's, siempre y cuando x1, x2 hasta xn, las x's, sean independientes. Ahora, si además de que sean independientes estas variables aleatorias, se tiene que son idénticamente distribuidas, o sea que tienen la mismita distribución con los mismitos parámetros, entonces a x1, x2 y xn se les llaman muestra aleatoria. Se dice que conforman una muestra aleatoria y se abreva como m.a. Eso es un concepto un poco más de estadística, pero pues es bastante natural mencionarlo cuando se está hablando de la distribución de una suma. Ahora, no es necesario que sea una muestra aleatoria, pero para cuando se habla de una muestra aleatoria, pues siempre se cumple que son independientes, entonces encontrar la función de, perdón, encontrar bueno, sí, la función generadora de momentos de esta variable en una muestra aleatoria, pues es particularmente sencillo. Vamos a ver un ejemplo concreto ya.
vamos a considerar que las variables aleatorias x1, x2 hasta xn van a ser una muestra aleatoria con distribución Bernoulli-P. ¿Qué quiere decir esto? Repito, que estas cosas, estas variables son independientes y que todas tienen esta misma distribución. Ahora, en un video anterior calculamos que la función generadora de momentos de esta distribución Bernoulli-P es 1 menos P más P por E a la T. Entonces, como todas las XY se distribuyen igual, pues la función generadora de momentos de XY va a ser esta expresión y esto para toda I. Ahora, si tomamos x definida de esta forma, como la suma desde igual a 1 hasta n de las x's, pues claramente el rango de x va a ser desde 0 hasta n. Va a ser 0 cuando todas las x's valgan 0 y n cuando todas las x's valgan 1. Esto no es tan importante darse cuenta, pero lo vamos a utilizar más adelante en este ejemplo. Además, siempre que hay una transformación, lo más útil es primero encontrar cuál es el rango de esa transformación, ¿no? Pero bueno, continuemos. La función generadora de momentos de x, pues es la función generadora de momentos de la suma, y esto por la proposición, como hay independencia, va a ser el producto desde igual a 1 hasta n de la función generadora de momentos de cada una de las x's. Pero en este caso, esta función generadora de momentos siempre es igual. Esta expresión es constante con respecto del índice, por lo tanto simplemente hay que elevarla a la n. Ahora, quizás algunos ya ubicaron a qué distribución corresponde esta función generadora de momentos, pero para no que no parezca que nos estamos sacando cosas de la manga, vamos a desarrollar esta cosa utilizando el teorema del binomio, viendo como este 1 menos p como un término y este p por e a la t como otro término. Entonces, el teorema del binomio nos dice que esto se puede calcular como la suma desde k igual a 0 hasta n de las combinatorias de n en k. Ahora, primero conmutamos aquí simplemente esta expresión que teníamos adentro y ahora sí aplicamos el teorema del binomio. Nos dice que este binomio a la n va a ser la suma desde k igual a 0 hasta n de las combinaciones de n en k por el primer término que es p por e a la t elevado a la k por el segundo término 1 menos p elevado a la n menos k. Si desarrollamos esta potencia, nos va a quedar como un p a la k y un e a la tk, que es lo que escribimos aquí, y el e a la tk pues lo podemos simplemente mover un poco a la izquierda para que de esta manera nos quede como la suma desde k igual a 0 hasta n de e a la tk por las combinaciones de n en k por p a la k por 1 menos p a la n menos k. Entonces, si esta suma de aquí es la generadora de momentos de x evaluada en t, pues aquí ya tenemos la suma sobre todo el rango de la variable aleatoria n, y aquí tenemos e a la tk, que escrito con este índice sería simplemente el término que se tiene que poner para obtener la esperanza de e a la tx, y lo que multiplica entonces debe de ser exactamente la probabilidad de que x tome el valor de k. Y aquí ya me imagino que varios ya ubicaron a qué distribución se refiere esta expresión. Justamente esto solo puede suceder si x tiene distribución binomial con parámetros n y p. Lo que hemos probado entonces es que si tenemos una muestra aleatoria que proviene de la distribución Bernoulli-P, o sea que si tenemos x1, x2 hasta xn variables aleatorias independientes y que todas tienen distribución Bernoulli-P, entonces la suma, si definimos a x como la suma de esas Bernoullis, entonces esa x va a tener distribución binomial n y p, o sea que la suma de Bernoullis independientes se distribuye binomial. Algo que no es tan raro si recordamos que en la binomial NP, pues justamente se reduce a la distribución Bernoulli-P si n es igual a 1. Bien pudimos haber escrito este ejemplo de esta forma. Y de hecho, pues esto hace
total sentido, porque recordemos que la distribución Bernoulli lo que nos modelaba era el número de éxitos en un ensayo Bernoulli. O sea, vale uno si hubo éxito y vale cero si no hubo éxitos. Y lo que nos modela la variable aleatoria binomial NP es el número de éxitos en ensayos Bernoulli independientes. Entonces, pues por supuesto que tendría que suceder que la suma de Bernoullis independientes tenga distribución binomial. Y esto, claro, siempre y cuando el parámetro P nunca cambie, ¿no? Si se dan cuenta, aquí no cambió, todas tenían el mismo parámetro P y la binomial sigue teniendo el mismo parámetro P. El parámetro que cambió fue N. Otro comentario. Aquí desarrollamos esta expresión para llegar hasta este hecho y ver que esta era la probabilidad de que X era igual a K y que corresponde a una binomial, pero no es necesario hacer todo esto de aquí. Si desde aquí ya tú te dabas cuenta de que esto era la generadora de momentos de una variable aleatoria binomial con parámetros n y p, pues ya desde aquí podías concluir esto que escribimos de esta forma, que es como realmente se utiliza esta proposición. Entonces, pues para esto es importante que tengas un buen catálogo de las distribuciones conocidas y de sus funciones generadoras de momentos. Y por supuesto, de manera similar a cuando quieres encontrar la distribución de una combinación lineal de una variable aleatoria mediante la función generadora de momentos, pues depende mucho este método de que al final obtengas una expresión que sea una generadora de momentos de una distribución que tú conozcas bien. Porque si no logras ubicar que esto era binomial, pues este método simple y sencillamente no iba a servir. Entonces, en general, si cuando haces este producto no logras llegar a una expresión de una generadora de una distribución que conozcas, pues este método no va a funcionar para ti. Ahora, eh, estos resultados de la distribución de sumas de variables aleatorias independientes son muy utilizados en materias como estadística, por ejemplo, en estadística 1 y estadística 2 sobre todo. Entonces, con la intención de que pues tengan bastante repertorio para practicar este método y que también aprendan algo nuevo en este video, además de la proposición. Voy a repasar a partir de ahora durante los próximos minutos muchos de los resultados que se pueden obtener a partir de esta proposición. Entonces, si quieres, puedes simplemente ponerle pausa y no sé, tomar captura de pantalla y después leerlo con calma o leerlo conmigo. Nada más, primero voy a explicar la notación que se utiliza. Es una notación un poco informal. Aquí estamos poniendo la suma desde igual a 1 hasta n de Bernoulli P distribuida binomial NP. Entonces esto simplemente es una manera de resumir que si tomas una colección de variables aleatorias x y con y corriendo desde 1 hasta n y luego consideras la suma y tal es que esas x y tienen todas estas distribución Bernoulli P, entonces su suma se va a distribuir binomial NP. Eso es lo que quiere decir esta notación. Entonces, bajo independencia, eso siempre es importante en estos casos, bajo independencia, pues ya vimos este resultado. Más general aún, la suma de binomiales cuando el parámetro de conteo cambia, cuando tienen parámetro ni cada xi, se distribuye binomial y su parámetro es la suma de los parámetros de conteo y el parámetro p debe de permanecer igual. Esto es claramente una generalización de lo que tenemos aquí arriba cuando ni es igual a 1 para todo i. La suma de binomiales negativas con parámetros de conteo que varían r sub i y con el mismo parámetro p se va a distribuir binomial negativa y su parámetro de conteo va a ser de manera similar a la binomial, va a ser la suma de los parámetros de conteo, la suma de los RIs y el parámetro p va a permanecer intacto. Ahora, hay una discusión sobre si la binomial negativa 1p es la distribución geométrica o no, porque recordemos, la binomial negativa lo que hace es contar el número de fracasos necesarios para obtener R éxitos, en este caso RI éxitos. Y hay gente que piensa que la geométrica lo que hace es contar el número de ensayos necesarios. Entonces, para evitar dañar sensibilidades al respecto,
vamos a incluir aquí la distribución de Pascal. La distribución de Pascal con parámetro RI, P precisamente lo que modela es el número de ensayos Bernoulli necesarios para obtener RI éxitos. Entonces, para algunos, la geométrica es la binomial negativa con parámetro 1, P y para otros la geométrica es la Pascal con parámetros 1, P. Pero lo que sí se cumple es que la suma de pascales independientes con parámetros R y P pues va a ser una pascal y sus parámetros son la suma de las RIs y la misma probabilidad P. Por lo tanto, ya sea dependiendo de cómo te guste ver a ti la geométrica, así como la binomial negativa como la pascal, pues la suma de geométricas puede ser binomial negativa o la suma de geométricas puede ser pascal. Y en ambos casos los parámetros serían n y p, similar al caso de Bernoulli binomial. Como este renglón de aquí generaliza el de acá, pues de manera similar estos dos renglones generalizan el caso de la geométrica. Ahora, resultado importante. La suma de variables aleatorias Poisson independientes con parámetros lambda i se distribuye Poisson y su parámetro es la suma de los parámetros. La suma de dos, aquí es importante, de dos variables aleatorias rectangulares independientes, idénticamente distribuidas a medios, b medios. El modelo rectangular es simplemente otra forma de escribir el modelo uniforme cuando el intervalo es abierto. Entonces esto sería uniforme a medios, b medios con abiertos. Entonces, si tú sumas dos rectangulares independientes con estos parámetros, dos uniformes independientes con estos parámetros, la distribución que van a tener va a ser triangular y su extremo izquierdo del triángulo va a ser A, el extremo derecho va a ser B y el punto donde está la moda de esa distribución va a ser A más B entre 2, el punto medio entre A y B. Si tú tienes n variables aleatorias exponenciales independientes con parámetro lambda, entonces la distribución de la suma va a ser Erlang con parámetro de conteo n y con el mismo parámetro de escala lambda. En general, si tú sumas n variables aleatorias Erlang cuando el parámetro de conteo cambia, entonces la suma se va a distribuir Erlang y su parámetro de conteo va a ser la suma de los parámetros de conteos y su parámetro de escala debe de permanecer igual. Si tú sumas n variables aleatorias distribuidas g cuadrada y cuando los grados de libertad cambian, le ponemos aquí k sub i, entonces la suma de esas g cuadradas va a distribuirse g cuadrada y sus grados de libertad van a ser iguales a la suma de los grados de libertad de las g's originales. El inciso, el renglón que generaliza tanto como este caso, es que la suma de variables aleatorias gamma, cuando su primer parámetro varía, aquí tenemos variables aleatorias con parámetros alfa sub i y lambda, se distribuye gamma y su primer parámetro es la suma de los primeros parámetros de las originales y su segundo parámetro tiene que permanecer intacto. ¿Por qué esto generaliza los tres anteriores? Porque la g cuadrada se puede ver como un caso particular de la gama, en particular la g cuadrada con parámetro KI es una gama con parámetro KI medios, un medio. Y la Erlang simplemente es la gama cuando el primer parámetro es entero. Aquí por eso en lugar de ponerle alfa le puse n. Entonces algo que se pueden encontrar en lugar de que la suma de exponenciales sea Erlang, es que la suma de exponenciales es gamma con parámetros n lambda. Es exactamente lo mismo, es equivalente. Y por último, la distribución quizás más importante que existe es que la suma de variables aleatorias normales independientes, cuando los dos parámetros varían tanto las medias como las varianzas, se va a distribuir normal y su media va a ser la suma de las medias y su varianza va a ser la suma de las varianzas. Este es destacable porque aquí los dos parámetros se afectan y en la mayoría de los casos
en los que la distribución se mantenía, solamente se podía variar uno de los dos parámetros, el parámetro de conteo o el que sería similar al parámetro de conteo, como es el caso de la gama. Aquí no, en la normal los dos parámetros pueden variar y es importante recordar que tienen que ser las varianzas. Aquí es con la suma de las varianzas, no con la suma de las desviaciones estándares. Hacerlo con la suma de las desviaciones estándares es un error muy común. Ahora, todos, absolutamente todos y cada uno de estos resultados se pueden demostrar con esta proposición. No se necesita más. Todos los resultados se demuestran utilizando directamente esa proposición. La gran mayoría de estos resultados, si no es que todos ellos de alguna u otra forma, están incluidos como ejercicios en una lista que está en la descripción de este video. Al momento de la realización de este video, la lista ya cuenta con 100 ejercicios y todos los ejercicios, cada uno de esos 100 se pueden resolver utilizando los métodos que se ven en los videos de esta lista de reproducción que está apareciendo. Este video es el sexto video de esa lista, es una lista que tiene un orden un poco importante de visualización. Y quizás en algún futuro actualice esa lista, le agregue más ejercicios y solo quizás le agregue ejercicios que no se puedan realizar con esos métodos, sino con otros métodos un poco más avanzados. De ser así, actualizaré también la lista con videos que expliquen los métodos más avanzados. Habiendo dicho esto, no me queda más que darles muchísimas gracias por haber visto este video.